Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de noticias, análisis y opinión de sincandado.com. Hoy estaremos hablando de una suspensión, la suspensión provisional que adoptó el Consejo de Estado para el decreto a través del cual se fijó el nuevo salario mínimo legal o salario vital expedido por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Estaremos escuchando a analistas, académicos, el propio gobierno, el Congreso de la República, candidatos presidenciales, centrales obreras, gremios de la producción. Pero antes de eso, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, a que le den me gusta, a que activen la campanita de notificaciones para saber el momento en el que publicamos nuevo contenido, a que lo compartan y adicionalmente a que opinen. Pues bien, iniciemos por decir que el Consejo de Estado, al suspender provisionalmente el decreto que fijó el salario mínimo vital en 2026 en 2 millones de pesos con el subsidio de transporte, significa un aumento del 23.7%, ordenó que el gobierno expida un nuevo decreto de acuerdo con criterios fijos técnicos para determinar ese aumento. El presidente Gustavo Petro dijo que acata la decisión, hizo una defensa del salario mínimo vital y advirtió que el nuevo decreto respetará la Constitución y pidió convocar a la Comisión de Concertación. Ahora bien, ¿qué va a pasar entre tanto? El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que la segunda quincena de febrero, que debe ser pagada por estos días, debe contener ese aumento porque el decreto, según él, se mantiene por el momento. Para los trabajadores de Colombia, pero sobre todo para los empresarios en todo el país. El decreto de salario vital, a pesar de la decisión del Consejo de Estado de suspenderla, sigue vigente. Eso quiere decir que este 15 de febrero debe cancelarse la quincena correspondiente con el 23% de incremento que incorpora el salario vital. Las inspectoras y los inspectores de trabajo del Ministerio del Trabajo y de los trabajadores van a estar vigilantes en todo el territorio nacional para que el salario vital se cumpla, so pena de las sanciones que implicarían su incumplimiento. En el gobierno del cambio, el salario vital se defiende. Con dignidad cumplimos. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Es lo que ha dicho el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, a propósito de la decisión del Consejo de Estado. Pero, ¿qué va a pasar en adelante? ¿Va a haber una reducción del salario mínimo legal? De acuerdo con el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, Gonzalo Ramírez, sí debe hacerse así, debe haber una rebaja en el nuevo decreto que expida el gobierno y explica las razones. Tiene que reducir porque se tiene que corresponder a los elementos macroeconómicos de la inflación, de la idea también del índice de productos básicos o aumento de del índice de productos básicos, y etcétera, que son los elementos macroeconómicos que se deben tener en cuenta para el aumento del salario mínimo. Como no se hizo de esta manera, y todo el mundo y todos los economistas han establecido que fue desproporcionado porque se esperaba que fuera un 10%, máximo un 16%, pues el Consejo de Estado toma esta decisión. Okay. ¿Qué sigue para los empresarios de aquí en adelante? Bueno, para todo el mundo en general, porque pues el salario mínimo afecta no solamente a los empresarios, sino que incluso el valor de las multas, el valor pues de la vivienda de interés social. Hay muchos elementos que se tasan con el salario mínimo. Pues que de aquí a 8 días se tiene que sacar un nuevo monto en donde pues ya se reduzca ese 23% a un término que ya se corresponda con esos elementos macroeconómicos. Pues tienen que esperar ahora, ¿no? A ver cuál es el nuevo monto y de esa manera pues tratar de buscar también pues reducir lo que se había establecido con el monto que había fijado el gobierno, que había llamado, digamos, un salario mínimo vital, ¿no? En esta idea también el Consejo de Estado hace una referencia a este concepto, pero realmente considera que se suspende porque es desproporcionado y porque no se fijó de acuerdo a los términos macroeconómicos en que se debe fijar el salario mínimo. Pregunta,
el gobierno está obligado a hacer la reducción de este salario mínimo y si no lo hace, ¿qué pasa? Sí, es una decisión jurisprudencial, ¿no? El Consejo de Estado, en este caso la sección segunda, pues ordena al gobierno nacional a que se haga. Ya hay un precedente en el 2017, en ese 2017 se había tasado el salario mínimo, pero digamos con un término muy reducido. Ahora bien, ¿qué piensan los empresarios? FENALCO, a través de Jaime Alberto Cabal, presidente de este gremio, dijo que se debe estudiar con detenimiento ese nuevo salario mínimo legal. FENALCO reconoce que la decisión del Consejo de Estado fue un fallo en estricto derecho, que está teniendo en cuenta que el incremento desmesurado del salario mínimo que ha hecho el Gobierno Nacional no obedece a criterios y a razones técnicas, sociales y económicas, sino básicamente a arbitrariedad y a una improvisación como la que se tuvo. Consideramos que el gobierno debe expedir, como lo dice el fallo, en 8 días un decreto ponderado, un decreto que corresponda a la realidad del país y que no afecte a los trabajadores porque se iban a perder 772.000 empleos. Es decir, y que no afecte a las empresas, a las micro, pequeñas y medianas que estaban en peligro de sobrevivir. Debe ser un sano equilibrio entre los ingresos de los trabajadores y los costos de las empresas. También han opinado las centrales obreras, en este caso el presidente de la CUT, quien es Fabio Arias. Rechazamos la decisión del Consejo de Estado de querer arrebatarle al pueblo colombiano el decreto del salario mínimo que con justicia social expidió el presidente Petro. Y le reclamamos al presidente Petro que en los próximos 8 días, tal como dice la sentencia, expida un nuevo decreto en las mismas condiciones en que expidió el anterior. Y vamos entonces a hacer una gran movilización nacional para rodear a nuestro presidente en la firma de ese nuevo decreto. También han opinado sobre la decisión del Consejo de Estado y lo que debe pasar de aquí en adelante los candidatos presidenciales. En primer término, escuchemos a Paloma Valencia. Le exigimos al gobierno que presente ya las modificaciones al salario mínimo que exige el Consejo de Estado, porque no podemos permitir que la ilusión de miles y millones de colombianos de tener mejores salarios vaya a terminar nula. Claro que entendemos el sufrimiento de muchos y sobre todo pequeños empresarios que hoy se sienten agobiados con las alzas del salario, pero desde aquí se los decimos claramente. El 7 de agosto, con la ayuda de Dios y de los colombianos, que lleguemos a la presidencia, vamos a bajar drásticamente los impuestos. Nosotros queremos más salario para los trabajadores y menos impuestos para los empresarios. Esa es la manera como construimos la economía fraterna, donde a todos les va bien, a los empresarios, a los trabajadores, a los informales, aquellos que tienen un negocito y son emprendedores, porque Colombia puede salir unida hacia adelante. Otro de los candidatos presidenciales que opinó sobre el tema es Mauricio Cárdenas Santamaría, quien fue además ministro de Hacienda. Le propongo a los miembros de la gran consulta por Colombia, los 9 candidatos, que hagamos un acuerdo político para que no se eche para atrás el incremento del salario mínimo, pero que al mismo tiempo defendamos a los empresarios, a los empleadores, para que lo puedan pagar. Eso quiere decir bajarles la carga tributaria, bajarles los impuestos, para que ese salario se pueda pagar. También se refirió a ese tema el candidato Sergio Fajardo. Pues mire, como todo, en este gobierno hay un desorden, un caos. Y lo que está diciendo el Consejo de Estado es, hágalo bien, escriba las razones, presente las razones para que se pueda expedir de manera juiciosa. Eso es lo que tiene que hacer, pero este gobierno está improvisando. Entonces sube el salario y seguro que muchas personas están beneficiadas. Se puede discutir, los sindicatos no pedían sino hasta el 16%, pero si se sube el salario y no se piensa en las personas informales, en las implicaciones que va a tener para muchos sectores de la vida en Colombia, entonces algo que es positivo para un grupo de la población termina siendo negativo. Háganlo bien. Y esto se va a convertir ahora entonces en otro capítulo de la polarización, es que no nos dejan, es que no nos quieren. Hágalo bien las tareas, respetemos la separación de poderes, llevemos el bienestar a la gente y pensemos en los que tienen el salario, que son pocos en Colombia, que deberíamos ser todas las personas y entender esa informalidad y ese mundo que va a pagar las consecuencias de una inflación que va a crecer. Hágalo bien y se pueden hacer bien las cosas, ese es el reto. Es decir, ¿se lo esperaba que suspendieran el decreto? No, yo no esperaba, yo no estaba esperando eso, yo estaba trabajando
y voy por todas partes, pero repito, las cosas cuando hacen de manera improvisada, a las patadas, terminan teniendo obstáculos en algún lugar. Haga las cosas bien, explique bien lo que tiene que hacer ante el Consejo de Estado. Y nosotros ante Colombia creemos las oportunidades, miremos el empleo del mundo joven, de todas esas personas informales que no tienen posibilidades, de todas esas personas que se ven afectadas por el alza de los salarios, y pensemos en toda Colombia y no solamente en un sector que se merece una atención. Porque en Colombia toda persona tiene que tener un salario digno para tener una vida digna, y eso no tiene nada de malo. Sergio Fajardo, candidato presidencial, también ha hablado sobre el tema Juan Manuel Galán. Decisiones de las instituciones, de los jueces, tienen que respetarse, tienen que acatarse, porque si no se genera desconfianza, se genera incertidumbre. Y este gobierno, con su improvisación, ha generado incertidumbre, pero ha generado también la posibilidad de que los colombianos nos dividamos entre ricos y pobres, entre empresarios y no empresarios. Este país se tiene que unir, este país tiene que avanzar hacia adelante en equipo. La decisión del salario mínimo es una decisión tramposa, es una decisión engañosa, porque a través de la inflación se pierde toda la posibilidad de adquirir bienes y servicios, de tener plata en el bolsillo. Los empresarios micro y pequeños, que son el 95% de los empresarios de este país, que son los que sostienen la economía del país, están asfixiados por las cargas tributarias. Tenemos que apostarle a reducir esas cargas tributarias, apoyarlos, acompañarlos. Tiempo. Una nueva relación de amistad, de apoyo, de cercanía, de alianza con los empresarios para apostarle a la productividad y al crecimiento económico de nuestro país. También se ha referido a este tema de la decisión del Consejo de Estado y qué se debería hacer Mauricio Armitage, también candidato presidencial. Hay personas que nunca en su vida han tenido que pagar un salario. Por eso les cuesta mucho trabajo entender lo que es un salario digno para los trabajadores. La verdad, a mí me preocupa muchísimo lo que está pasando con el salario mínimo. Yo sé lo que es pagar salarios y cuando la gente le va bien, el país funciona mucho mejor. El progreso no puede ser para unos pocos. El progreso se tiene que sentir en el bolsillo y en la dignidad de los más sobados. Y también sobre este tema se ha referido a diferentes sectores políticos. Inicialmente escuchemos a la representante a la Cámara, Lina María Garrido. Para los que me preguntan qué pienso acerca de la suspensión del decreto de Gustavo Petro que aumentó el salario mínimo, primero, la culpa es de Gustavo Petro, que no fue capaz de redactar bien el decreto y por eso lo suspendieron. Segundo, como este gobierno no tiene ningún logro que mostrar, a Gustavo Petro le toca inventarse peleitas como estas para hacer campaña. Y tercero, y esto se lo digo a ustedes, señores empresarios, el mejor aporte que ustedes pueden hacer a la democracia es seguir pagando el aumento del 23% al salario mínimo, porque con eso dejan aullando al petrismo y le acaban el discurso. Porque a diferencia de la izquierda, nosotros sí cumplimos la palabra y sí cumplimos la ley. Empresarios, aguantemos estos últimos meses del borracho. Yo estoy segura que vamos a ganar. Bajarán los impuestos y aumentaremos la productividad. Lina María Garrido, quien es representante a la Cámara y actualmente candidata al Senado de la República. Escuchemos ahora a la senadora María Fernanda Cabal. Petro vuelve y engaña acusando al Consejo de Estado como si fuera el culpable, porque lo único que le interesa a él es atizar el odio social y la lucha de clases. Todos quisiéramos que en Colombia se pagara un mejor salario mínimo, pero ¿por qué, si no hay un análisis técnico ajustado a las leyes y a la Constitución, va a generar una distorsión total? Esos más de 2 millones de trabajadores que hoy ganan el mínimo se van a quedar por lo menos 700.000 sin empleo. Algunos están muy contentos, sí. Esperen los despidos. ¿Cuál es el ideal? Llegar a un punto en que no se genere ese efecto devastador, ajustarse a la Constitución y, Petro, deje de gastar y de viajar como un loco, y Francia Márquez también, reduzcan el tamaño de un Estado ladrón, quítenle cargas de impuestos a las empresas pequeñas no resisten, las familiares menos. La gente que está en la informalidad hoy son 12 o 13 millones. Más informales para que no tengan salud y pensión. Así no es. Y dejen de tener miedo, le digo a la derecha cobarde y a los tibios, de decir las cosas como son. Menos Estado, menos regulación, menos hacer fila para que le pongan a uno un sellito. Todo se resuelve con tecnología. Cuando usted acorta el Estado,
genera menos carga tributaria, menos impuestos, menos carga fiscal a un Estado que solo sirve para darle garrote al que genera empleo. En cambio, al ladrón, casa, carro y beca. Yo sí quiero que ganen más, pero hagámoslo con orden. Reduzcamos el Estado, las cargas y que flote libremente como en los países ricos donde nadie se emplea por un mínimo, porque es tanta la demanda de la mano de obra que la gente sabe que por ese chiquito no van, tiene que subir más. Eso pasa en los países donde la economía fluye, en los países libres, no donde el Estado es ladrón y depredador. María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático. Escuchemos ahora a Angélica Lozano, senadora del partido Alianza Verde. El salario mínimo seguirá igual, no va a haber ningún cambio, no va a bajar, no va a cambiar. ¿Qué fue lo que pasó? El Consejo de Estado dijo, señores del gobierno, ustedes fijaron el salario mínimo con base en el artículo 53 de la Constitución, que habla del salario vital, pero la ley 298 de 1996 tiene unos parámetros, unos criterios con base en los que se debe fijar ese salario mínimo cada año. ¿Qué le dijo el Consejo de Estado? Saque un nuevo decreto, tiene una semana para hacerlo, e incorpore estos factores que dice la ley de salario mínimo a su argumentación, sustento y soporte del salario mínimo. ¿Cuáles son estos elementos? La inflación, el índice de competitividad, el Producto Interno Bruto y varios elementos económicos. Conclusión, con el nuevo decreto habrá elementos, datos y soporte, pero el monto, el salario mínimo que usted tiene que pagar o que usted recibe seguirá idéntico al decretado y vigente desde este mes de enero. Que no cunda el pánico. Rafael Nieto Loaiza fue viceministro del Interior y de Justicia y también se ha referido a esta decisión del Consejo de Estado. La discusión no es sobre el monto del salario mínimo. La discusión es sobre si el presidente puede tomar una decisión arbitraria, una decisión caprichosa. La discusión debe centrarse en si lo que tiene que hacer el gobierno es respetar la Constitución y la ley. Lo que hizo el Consejo de Estado era lo único que podía hacer: pedirle al presidente que se ajuste a lo que la ley dice para establecer el salario, cosa que no hizo. Lo del salario vital no está ni en la Constitución ni en la ley. En cambio, los criterios que sí están ahí no fueron respetados por el gobierno. Decirle al Consejo de Estado que tenía que haber tomado una decisión distinta es decirle que prevarique. La función del Consejo de Estado no es política y no es económica. La función del Consejo de Estado es asegurar que los decretos del gobierno se ajusten a la ley y a la Constitución. Y encontraron que no era así, y por eso le piden al gobierno que haga la tarea de usar los criterios que están en la ley para determinar cuál es el monto en el que debe subir el salario mínimo. Aquí se está fijando una jurisprudencia que es fundamental. Se le está diciendo a este gobierno y a los que vienen que no pueden actuar por capricho, que no pueden actuar arbitrariamente, que se tienen que ajustar a lo que la Constitución y la ley dicen, y no puede ser de otra manera. Rafael Nieto Loaiza. Y escuchamos finalmente al expresidente Ernesto Samper. El Estado acaba de tumbar los niveles del salario mínimo adoptado por el gobierno. El salario mínimo no es un invento de Colombia. Existe como un salario vital definido internacionalmente. ¿Qué es el salario vital? Es el salario que le permite a una familia comprar la canasta familiar, que a su vez es el conjunto de bienes y servicios que consume una familia en promedio al mes o al año. Por eso hay que hablar es del salario familiar, que si dos personas están trabajando en una familia, debería alcanzarles el salario para comprar la canasta, de la cual viven 4 o 5 personas. Y si hay más personas distintas a las dos, quiere decir que son personas que deberían estar estudiando y no trabajando. Por eso en Brasil existe la Bolsa Escola, que le paga a los estudiantes para que vayan a estudiar. Es así de importante es el concepto de la renta básica. Entonces la propuesta es, ¿por qué no, en lugar de amarrar la inflación al salario y devolverle al trabajo lo que ya ha pagado,
¿por qué no hacemos un esfuerzo de concertar un salario familiar o un salario vital familiar que le permita a una familia comprar lo que le vale la vida, así de sencillo? Y no solamente comprarlo, sino avanzar un poco más para ir superando el concepto de pobreza relativa. No nos olvidemos que Colombia es el país más desigual de América Latina. Así es que vamos por el salario familiar y vamos a definir un salario que sea bueno para todos y que permita que la gente vaya avanzando, que es lo que quiere hacer en este país. Ernesto Samper, expresidente de la República. Por el momento el panorama no está muy claro. ¿Qué va a pasar realmente con el nuevo salario mínimo legal o salario vital? ¿Va a disminuirlo el gobierno? ¿Va a mantener el mismo valor del 23.7%, pero justificando ante el Consejo de Estado las razones que tuvo para hacer ese incremento? Amanecerá y veremos. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Quiero invitarlos nuevamente a que se suscriban a este canal, a que le den me gusta, a que activen la campanita de notificaciones para que sepan el momento en el que publicamos nuevo contenido, a que lo compartan y a que opinen sobre los diferentes temas que tratamos en este espacio de sincandado.com. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad.